Buenos días a todos y a todas. Un día más aquí en Taller Gobierto para Empresas. Hoy gestiono todo el ciclo de tus licitaciones. Antes de empezar la sesión de hoy, hacemos un repaso rápido a quiénes somos, ¿no? Gobierto Contratación, para que nos conozca menos. En este caso, Gobierto Contratación es una herramienta, una plataforma en la nube, ¿no? Que agrega los datos de todas las plataformas de contratación del Estado, lo cual nos permite explorar y explotar esos datos con un solo clic, ¿no? De todas las plataformas, lo que nos agiliza y nos da muchísimo potencial. Luego veremos en detalle esa posibilidad. Y luego también para entidades públicas pueden utilizar otros componentes como puede ser el control de ejecución, la planificación, el redactor de pliegos, etcétera. Básicamente el explorador nos permite, evidentemente, hacer lo que todos esperamos de ello, ¿no? Que es hacer búsquedas de licitaciones, configurar alertas, etcétera. Luego incluso veremos cómo optimizar esas posibles alertas, ¿no? En función del alcance que queramos decir o llegar o tener o restringir o reducir ese ruido. Luego consultar los pliegos, ¿no? Analizar, agilizar ese proceso, ¿no? De revisión de nos vamos a presentar, ¿no? Nos interesa, que es algo también en lo que a menudo perdemos tiempo, ¿no? Y que es bastante relevante e importante. Luego veremos también cómo podemos explorar de forma transversal y en este caso, ¿no? También con gráficos, etcétera, el panorama de cómo se está contratando determinadas prestaciones, analizar incluso como estrategias de nuestros competidores, ¿no? Tendencias que están realizando. Luego, pues bueno, en cualquier momento podemos sacar esos datos y anticipar también pues, esas situaciones de mayor concurrencia o menos, potenciales licitadores que podrían presentarse, escenarios de baja, etc. Analizar evidentemente nuestros resultados y poder compararlos con nuestros competidores, vemos cómo, y hacer también toda la gestión y seguimiento de nuestros contratos, ¿no? Desde que estamos en la preparación de ofertas hasta el seguimiento y luego también incluso el seguimiento de la ejecución, hasta la devolución de las garantías. Y nada, luego veremos cómo también en este caso podemos utilizar en muchos de esos casos de uso diario, ¿no? Y problemas concretos el asistente de inteligencia artificial de gobierno en el que podemos resolver dudas durante el proceso, ¿no? Cuando conviene presentar un recurso antes o después de presentarse a la licitación o cualquier otro aspecto, o pedirle, pues eso, preguntas sobre unos pliegos en relación a nuestra preparación de la oferta, etcétera. Luego lo vemos. Pues nada, si os parece, empezamos. Creo que más o menos tenemos ya un contexto. Si alguien tiene alguna duda particular, comentadla aquí en los comentarios y lo vemos. Antes de empezar, nos gusta siempre compartir una primera encuesta para ver, en este caso, un poco cuál es vuestro perfil, ¿no? En este caso, de los asistentes al taller, respecto a cuál es vuestra experiencia licitando. Así que nada, os comparto aquí la encuesta para que podáis responder y así nos hacemos todos una composición del perfil de las personas asistentes al taller. Aquellos que estáis justo empezando, aquellos que licitáis esporádicamente, aquellos que lleváis ya tiempo licitando pero lo hacéis de forma más o menos puntual, o aquellos que lleváis ya tiempo licitando y lo hacéis de forma pues muy intensa, para tener así un poco el criterio general. Habéis ya casi respondido todos. Dejemos unos segundos más. Perfecto, pues nada, casi ya habéis respondido todos. Publico los resultados. La mayoría de vosotros, ¿no? Estáis justo empezando, así que estará bien e interesante hacer también un repaso a aquellas cuestiones que quizás son más importantes también en ese momento. Insisto en que compartís preguntas, etcétera, que tengáis, que podáis compartir, que queráis que resolvamos durante el taller. Pues si os parece, empezamos compartiendo un poco el guión de la sesión. Vamos a empezar revisando cómo descubrir oportunidades, ¿no? Al final, pues desde esa exploración inicial, ¿no? De las prestaciones que nosotros podemos ofrecer a las distintas administraciones, identificar cómo buscar esas licitaciones que nos pueden interesar presentarnos, ¿no? Sabemos que tenemos distintas estrategias, ¿no? Que podemos filtrar pues, por CPVs, por palabras clave, o podemos hacer también exploraciones más genéricas en función también del ámbito en el que nos presentamos. Luego, analizar licitaciones y pliegos para esa preparación de ofertas, ¿no? Primero decidir si nos interesa
presentarnos o no a esas licitaciones en función de los requisitos, de las oportunidades, de, por ejemplo, incluso ¿no? la ponderación de criterios, de si va más a precio o va más a calidad, etcétera, pues en función de lo que nos interese, decidir si presentarnos y cómo agilizar todo este proceso hasta la preparación de las ofertas. Luego, otra parte interesante será también el seguimiento de las licitaciones, ¿no? Controlar los plazos desde la presentación de ofertas, pero también en cualquier otra de las fases, ¿no? Incluso respuesta a requerimientos, etcétera. Por lo tanto, el control de plazos, fases y tareas, monitorizar luego y comparar y aprender de los competidores. Una parte muy interesante de la contratación pública es que tenemos un montón de datos, ¿no? Que pueden servir para mejorar, ¿no? Nuestras prestaciones e incluso nuestras estrategias a la hora de competir. Así que puede ser una escuela, ¿no? De cómo competir, lo cual puede ser muy enriquecedor. Luego, finalmente, revisaremos también cómo controlar tus contratos, ¿no? Los contratos en curso, las prórrogas hasta la devolución de las garantías, etcétera, y cómo anticipar nuevas oportunidades, viendo, por ejemplo, contratos que finalizan, que puedan ser recurrentes, identificar, en este caso, adjudicaciones de nuestros competidores que no teníamos en el radar y, por lo tanto, optimizar o corregir estas alertas que teníamos, o incluso identificar, ¿no? Contratos que han quedado desiertos o que no han llegado a licitarse y que estaban programados. Puede ser otra manera de anticipar esas oportunidades. Pues nada, si os parece, comparto otra encuesta. Veo que también hay participantes de administración pública, lo cual siempre es interesante, ¿no? Porque también se aprende mucho viendo en este caso las dificultades del otro lado, ¿no? En este caso de los licitadores. Y os comparto esta encuesta respecto a cuál es vuestra principal dificultad en el día a día de la contratación pública. Entiendo que tenemos todos muchas, ¿no? Y tenemos muchos trabajo, pero ¿cuál sería quizás, ¿no? Uno de estos aspectos que hemos comentado, ¿no? Identificar oportunidades, revisar requerimientos y decidir si presentarnos, coordinar la preparación de ofertas y hacer ese seguimiento, ¿no? En esa coordinación, hacer el seguimiento a lo largo de las distintas fases de licitación, ¿no? Los posibles recursos, etcétera. Y luego el control de los contratos, prórrogas, vencimientos, garantías, etcétera. E incluso pues ese análisis de resultados, ¿no? Y de nuestros competidores u otros problemas. El que indiquéis otros problemas también puede ser interesante que lo compartís en el chat, preguntas y respuestas para comentarlo luego. Dejamos unos segundos más. Bueno, pues si habéis respondido más de 70%, comparto los resultados. La mayoría de vosotros coincidís en que la principal dificultad, ¿no? La parte seguramente que os lleva más tiempo es identificar oportunidades, ¿no? y a las que presentaros, de licitaciones a las que presentarse. Así que vamos a incidir primeramente en esa parte. Luego también destacan, ¿no? La parte de revisar los requerimientos y decidir si presentarnos. Es algo que también consume tiempo y también es bastante relevante. Y finalmente luego analizar los resultados propios, ¿no? Y de nuestros competidores. Seguramente quizás a veces por la dificultad, ¿no? De cómo hacerlo. Pues nada, vamos viendo. Y aquí Rubén ha compartido, ¿no? Otros problemas. Somos una pyme, nos supone un coste de tiempo y personal muy importante mantener a raya todo el papeleo de una licitación. Genial. Esta sería también la parte de la preparación de las ofertas, ¿no? La revisión de toda esa parte. Pues si os parece, empezamos, en este caso, con la primera parte, de descubrir oportunidades, ¿no? La primera sería hacer esa exploración, ¿no? De esos ámbitos en los cuales podemos prestar pues eso, nuestras prestaciones de servicios, suministros, obras, etcétera, e identificar pues, esos CPVs o palabras clave relevantes, etcétera, que vamos a utilizar para nuestras alertas. Ahora luego lo vamos a ver. En función de los resultados que tengamos, ¿no? En algunos casos nos interesará ampliar el alcance, ¿no? Llegar a más resultados, porque pues, estamos viendo que no tenemos tantos resultados con la búsqueda que tenemos configurado, así que vamos a ver cómo ampliar ese alcance. O luego incluso al revés, ¿no? Cómo podemos excluir resultados que no nos interesen para no tener que perder tanto tiempo, ¿no? A la hora de revisar las alertas que nos van recibiendo. Vemos que hay distintas estrategias para hacer una cosa u otra.
Y luego, finalmente, otra parte interesante es recordar que a veces puede ser que tengamos prestaciones que quedan ocultas, ¿no? Que no están en el objeto del contrato. Nosotros estamos ofreciendo determinada prestación y en el objeto del contrato no se llega a identificar, ¿no? Entonces no lo encontramos, incluso a veces está mal clasificado por CPV, etcétera. O sea que podemos no encontrarlo por CPV, no encontrarlo por palabras clave en el objeto y que nos queda, en este caso, buscar directamente en el contenido de los pliegos. Podemos buscar directamente palabras clave en el contenido de los pliegos y es otra manera de identificar esas posibles oportunidades que se nos escapan. O bien para aprender, ¿no? Cómo lo están reseñando en el objeto para corregir nuestras alertas, o bien para identificar todavía oportunidades en las que podemos presentarnos. Pues nada, si os parece, entramos en materia y entramos en la herramienta. En este caso, recordar, por si alguien no lo ha hecho todavía, podéis crearos una cuenta de prueba, los que no la tengáis, y luego ya directamente acceder al explorador. Cuando accedemos aquí, simplemente podemos irnos al explorador, donde podemos hacer directamente las búsquedas, o podemos utilizar aquí el buscador global en el que podemos buscar por términos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, suministro de papel, por ejemplo, ¿no? Si fuera algo que fuera de nuestro ámbito. Una vez hemos hecho la búsqueda, nos ha hecho la búsqueda en todas las plataformas del Estado, de autonómicas, etcétera. Si por alguna razón quisiéramos filtrar, ¿no? Por alguna de ellas, tenemos aquí el filtro, podemos filtrar. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Ahora simplemente hemos hecho una búsqueda simple con dos palabras clave, ¿no? Que deberían estar en el objeto del contrato. Así que aquí en el objeto del contrato, ¿no? En el título de esas licitaciones que están publicadas, nos aparecen, ¿no? Todas aquellas que contienen suministro de papel. Esto nos puede ser útil para hacer esa primera aproximación, ¿no? Y luego veremos que, ostras, pues el tema de suministro de papel, en realidad, ¿no? Pues puede haber muchas otras maneras de decirlo. Material de oficina, ¿no? A veces estará dentro de lotes o de licitaciones que contengan otros términos. Entonces, se trata de identificar cómo se están generando esas licitaciones, ¿no? Para corregir, en este caso, nuestra búsqueda y optimizar la manera como vamos a definirla. Aquí una buena cosa interesante es tanto fijarnos, en este caso, en esos resultados, ¿no? En la descripción, en este caso, de las licitaciones, pero también podemos irnos directamente a la vista de informe, donde vamos a poder ver de forma agregada esos datos en un formato visual en el que nos agrega, pues, en este caso, por procedimiento, tipo de entidad, tipo de contrato, rango de importes, competencia baja, etcétera. Veremos que podemos sacar muchos datos, ¿no? De cómo se está contratando esa determinada prestación. Como más acotada o bien definida esa búsqueda, ¿no? De esa prestación, esta información pues, nos va a ser más útil o relevante. En este caso ahora, por ejemplo, quizás nos podría ser interesante, ¿no? Fijarnos en los CPVs para identificar, ¿no? Estos son los CPVs que se están usando en licitaciones en las que contiene suministro de papel de esta búsqueda que he hecho. Y podría incluso explorar, ¿no? Cada uno de esos CPVs para luego fijarme, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy explorando un CPV, puedo ver esas licitaciones que se están utilizando para ese CPV y también es otra manera de identificar, ¿no? Distintas maneras en las que se está usando esas palabras clave, ¿no? O utilizando otras que puedan hacer referencia a lo mismo. Por lo tanto, ¿no? Tenemos de entrada dos vías de exploración, una empezando buscando palabras clave, luego vamos buscando similitudes, nos fijamos en resultados, etc. Otra es fijarnos en esas categorías de CPV. Problemas que tienen las categorías de CPV. Y antes de eso, os comparto, como habéis comentado que algunos estáis empezando, os comparto una imagen, ¿no? de qué es un CPV y cómo se estructura. Un CPV es este código, ¿no? Que al final no deja de ser un catálogo, ¿no? De prestaciones que ayuda a clasificar todas esas suministros, servicios, obras que las administraciones necesitan contratar en un código único europeo para identificar, pues eso, todas esas categorías. El problema de esto es que no siempre existe una categoría que encaje perfectamente con esa prestación y que no siempre se utiliza una categoría adecuada o la más concreta. Muchas veces, o sea, cuanto más dígitos que no sean ceros, por así decirlo, estén definidos, quiere decir que es más específico esa prestación, ¿no? Es decir, el más genérico, en este caso, ¿no? De
obras, sería trabajos de construcción, ¿vale? 45000. Y el más específico sería trabajos de instalación de aire acondicionado que remueva el aire natural solamente de forma parcial, a veces llegando hasta el absurdo, que sí. Pues bien, entre lo más específico y lo más general, la mayoría de los órganos de contratación están publicando sus licitaciones con 4 o 5 dígitos, por lo tanto, categorías relativamente grandes. Entonces, si nosotros simplemente buscamos o tenemos nuestras alertas definidas por CPV, pues nos van a llegar un montón de licitaciones que quizás muchas no nos interesan, ¿no? Por lo tanto, ahí habría que reducir el ruido. Y luego está el problema que no siempre se utilizan esas clasificaciones de forma adecuada, así que no siempre podemos confiar en los CPVs. En cualquier caso, eso, que sepáis cómo se están utilizando, que básicamente tiene un nivel de detalle medio, ¿no? Pero no muy detallado, por lo tanto, categorías relativamente generales. Aquí en el explorador tenéis un explorador de CPVs donde podéis explorar esas categorías, ¿no? Que os puede venir bien en ese momento inicial, ¿no? Para identificar esas posibles palabras clave, ¿no? Licitaciones que están en esa categoría, que es esta parte que veíamos ahora, ¿no? Del explorador de CPVs. Entonces, una vez ya hemos hecho esa primera exploración, en este caso me voy a aproximar de dos maneras. Una es a partir de ese CPV, ¿no? Que veíamos ahora. Vale, pues aquí me interesa este ámbito de máquinas, equipo y artículos de oficina, informática, excepto mobiliario y paquetes de software. Y me voy fijando en las licitaciones que están aquí publicadas y hay varias que no me interesan. Entonces, una posible manera podría ser simplemente, ¿no? Añadir términos de búsqueda negativos en este caso, ¿no? Vale, yo quiero buscar todo lo que sea en ese CPV, pero que quiero excluir todas aquellas licitaciones que contengan renting o arrendamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nosotros no ofrecemos esa posibilidad. Entonces, esa podría ser un ejemplo, ¿no? De cómo, eso, en este caso, hacer una aproximación a partir de CPVs y excluir resultados que podrían no interesarnos. Veamos otra aproximación, ¿no? Tenemos material de oficina. Ahí nos fijamos, ¿no? Que además de material de oficina, pues hay otras maneras de alguna manera, de licitaciones que están expresadas de otra manera. Entonces, pues equipamiento, lo que sea, ¿no? De oficina. Ahora tampoco voy a perder mucho el tiempo en eso, pero básicamente si añadimos otro conjunto de términos, aquí lo que va a hacer va a ser sumar los resultados que obtendríamos de material de oficina y sumar los resultados que obtendríamos de equipamiento de oficina. Así que ya hemos visto dos estrategias básicas, ¿no? De cómo ampliar el alcance de nuestras búsquedas y cómo reducirlo. En este caso lo estamos ampliando, ¿no? Estamos sumando los resultados de un conjunto de términos más los resultados de este otro conjunto de términos. Si a la vez de esto queremos refinar estos resultados, ¿no? Porque dentro de equipamiento de oficina se nos cuelan cosas que no nos interesan, pues podríamos de nuevo, ¿no? Añadir aquí esas palabras negativo, ¿no? Que básicamente es un guión seguido de la palabra, sin dejar ningún espacio entre medio. Igual que funciona en Google o en cualquier buscador. En este caso, estaría excluyendo los resultados dentro de los que coinciden con material de oficina que contengan renting. ¿Vale? Y lo mismo para el otro conjunto de términos. Si aplico aquí cualquier otro filtro, pues va a segmentar todavía más esos resultados. Si quiero filtrar por CPV, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues incluso si tengo dudas podría aquí buscar, ¿no? Imagínate que nosotros somos suministradores de papel, pues podríamos buscar, en este caso, el de impresión, ¿no? Por ejemplo. Aquí voy a poder ver incluso la jerarquía, ¿no? De los distintos CPVs y decidir si quiero una clasificación más, ¿no? Más genérica o más específica, etc. Entonces la puedo incorporar aquí y puedo incorporar tantos como quiera, pero simplemente escribiendo el nombre, ¿no? Me van a aparecer la posibilidad de añadir más o menos CPVs e incluso decidir que quiero ese nivel de CPV, pero también todos sus CPVs hijos. Entonces, simplemente pinchando aquí en incluir CPVs hijos, pues puedo hacerlo. Si quisiera filtrar por algunos adjudicadores en concreto, pues también podría hacerlo. Imaginad que yo ahora mismo estoy especializado en servir determinados servicios o lo que sea a puertos del Estado. Pues podría directamente filtrar por todos los puertos del Estado y, ¿no? Ver simplemente acotar esa alerta para ese tipo de entidades. Si quisiera
poniendo algunos ejemplos más. Filtrar por determinado tipo de entidad, ¿no? Y no entidades concretas. También podría irme aquí a este filtro, ¿no? Donde puedo filtrar pues, por entidades locales, Administración General del Estado, comunidades autónomas, otras entidades, universidades, etc. Entonces, en función del caso, ¿no? Que nos pueda interesar, podemos segmentar más o menos esas búsquedas. Otro caso que puede ser relevante, imaginad que nuestra prestación tiene su importancia en el hecho del lugar de ejecución, ¿no? Porque yo no voy a desplazarme a prestar determinados servicios, obras o lo que sea, en comunidades muy lejanas a la mía o lo que sea, ¿no? O provincias. En este caso podría filtrar por lugar de ejecución, ¿no? Y decidir pues, que solamente voy a presentarme en licitaciones de Cataluña o de determinadas provincias, ¿no? Pues Barcelona, etcétera, etcétera. Pues aquí podría filtrar, ¿no? Esas alertas. Hemos visto, por ejemplo, ¿no? Algunos clientes que lo que tienen son segmentadas por zonas porque tienen distintas divisiones, alertas, ¿no? Que controlan unas divisiones u otras. Entonces, bueno, ese podría ser un ejemplo de uso. Y nada, lo más importante, ¿no? Es cuando una vez tengamos ya esa alerta bien definida, que luego siempre va a poder modificarse, vamos a poder perfeccionarla, ¿no? Una vez la vamos utilizando y nos vamos dando cuenta de cosas que se nos habían escapado, podemos pinchar aquí en estado de licitación aceptando ofertas y ya tendríamos lista nuestra búsqueda, en este caso, ¿no? Para esa prestación, ¿no? De material de oficina, de pequeña envergadura, etcétera, y tendríamos aquí ya los resultados. Así que preguntas, comentarios en esta parte. A ver, veo que hay una pregunta de Rubén, ¿no? También somos suministradores de un tipo muy concreto de material de construcción, paneles acústicos, revestimiento de interiores. Es muy raro que liciten solo nuestra partida, va siempre dentro de algún tipo de construcción. Nos interesa encontrar licitaciones de construcción o reforma para averiguar si contienen nuestros productos o similares. Así podremos avisar a nuestros distribuidores, instaladores para que acuden a su vez a la licitación, etc. ¿Hay alguna manera de hacer esto? Pues súper interesante, Rubén, el caso que comentas, porque creo que tanto en esta parte, ¿no? de definir las alertas como en otra, pues puede ser interesante. Efectivamente, como dices, ¿no? En vuestro caso, ¿no? Pues vuestra prestación va siempre incluida dentro de una prestación más grande. Entonces tenéis varias estrategias. O bien directamente buscar, ¿no? En esas licitaciones que suelen ser las que van dentro, las que vuestra prestación está ahí dentro, ¿no? Aunque a veces si es muy específico puede ser difícil, ¿no? Efectivamente. Y aquí puede ser muy interesante el hacer ese experimento también de buscar dentro del contenido de los pliegos, ¿no? En este caso, paneles acústicos de revestimiento de interiores. Voy a hacer así una prueba, a aventurarme, a ver qué resultados tengo, ¿no? En este caso me voy aquí al buscador general y me voy a documentos en lugar de licitaciones. Entonces, cuando pincho aquí, lo que hago es buscar dentro de todos los millones de documentos que hay en las plataformas de contratación, todos aquellos que contengan referencias a estas palabras clave que he indicado. En este caso, no le he puesto, se llama esto, comillas, ¿no? Que sería buscar literalmente esas palabras y, por lo tanto, las puede encontrar en distintas posiciones, porque en este caso no, pues puede ser, puede obtener mejores resultados en ese sentido. Aquí yo puedo filtrar también por tipo de pliegos, ¿no? Que me interesa revisar. Pues si son pliegos técnicos, administrativos o otros documentos, ¿no? Como la memoria justificativa, etc. Puedo ir refinando esa búsqueda en función de lo que me interese. Pero en cualquier caso puede ser interesante hacer esta primera exploración, ¿no? Para ver en este caso, vale, pues esta prestación, ¿no? Este proyecto de obras contiene esta prestación concreta que yo estaba buscando y me puedo ir a ver, ¿no? Bien ese pliego directamente para ver concretamente cómo lo están definiendo o directamente irme a ver esa licitación y ver, vale, pues en este caso, ¿no? Pues claro, pues casi, ¿no? Que cualquier obra, ¿no? Podría contener esa mención. En algunos casos podré encontrar, ¿no? Palabras clave que me ayuden, ¿no? Por ejemplo, todo que sean obras que se refieran a climatización, ¿no? Pues seguramente pues son potenciales licitaciones que pueden interesar. Entonces, ¿no? Esa doble combinación de, vale, buscando directamente dentro del documento, o sea, dentro del contenido de los documentos o identificando esas posibles palabras clave, ¿no? Que puedan ayudarme a definir esas licitaciones. No sé si Rubén contestó a la pregunta, creo que sí, ¿no? Bien, genial. Y el resto, ¿no? Si se os van ocurriendo también, ¿no? Otros casos de uso en ese sentido. Cuando estoy buscando aquí por dentro del contenido de los pliegos,
evidentemente no es lo mismo que el resto, ¿no? Pero si yo filtro, por ejemplo, por pliegos técnicos y además luego filtro o ordeno esas licitaciones por más reciente, pues es otra manera de identificar, ¿no?, posibles licitaciones que de otra manera no descubriríamos, ¿no?, porque se nos escaparían, y podría ser una manera de identificar esas licitaciones en las que algunas, ¿no?, todavía estarán en plazo de presentación de ofertas. Esto lo vimos también, algún ejemplo, ¿no?, con un proveedor que en este caso buscaba un medicamento, ¿no?, infliximab o algo así, que no se encontraba nunca, ¿no?, o muchas pocas veces, ¿no?, en el objeto del contrato, y en cambio muchas veces estaba ahí definido en el contenido de los pliegos. Por ejemplo, ¿no?, estos proyectos todavía estarían en plazo de presentación de ofertas, así que podría ser una manera de identificar esas licitaciones a las que presentarnos. Vale, pues visto estos ejemplos, vamos cerrando para hacer limpieza y recapitulando esas posibles, ¿no?, estas distintas maneras de definir nuestras alertas. Entiendo que más o menos nos ha quedado claro, ¿no? Podemos hacer una primera exploración por términos clave, de lo más general a lo más específico. Esa es una primera recomendación. Luego, completar o complementar con los CPVs. Una buena manera es irnos aquí a la vista de informe. Nos vamos aquí CPV y vamos a identificar cuáles son los CPVs que más se están usando en esas licitaciones. Así que esa es otra manera de identificar tanto posibles palabras clave como CPVs, etcétera. Y luego pues vamos afinando los ajustes, ¿no?, en función de lo que hemos visto, si nos interesa segmentar por lugar de ejecución o cualquier otra dimensión. Respecto a lo que hemos comentado de buscar licitaciones que se nos pueden escapar, ¿no?, que están en el contenido de los pliegos, nos pasa con cosas súper específicas, ¿no? Por ejemplo, el otro día un cliente nos pedía, queremos contratar, estamos buscando licitaciones sobre drones submarinos, ¿no? En este caso, pues eso, haces una búsqueda en documentos sobre drones submarinos, te vas aquí a explorar directamente el pliego, localizas esa parte, ¿no?, y incluso si tienes alguna duda o quieres comentarlo con algún compañero, pues puedes hacer un subrayado a ese pliego y hacerle mención a determinado compañero. Oye, pues revisa esta parte, ¿no?, de este pliego, a ver qué te parece, si nos puede interesar o no. Y entonces esta persona va a recibir un correo electrónico con un enlace a este documento abierto en este punto. Así que no nos tenemos que perder con 1000 correos, etcétera, sino que lo tenemos todo bien recopilado en ese propio pliego. Incluso podemos utilizar los subrayados, ¿no?, para ir revisando, ¿no?, punto por punto todos los aspectos del pliego que tenemos que cubrir, ¿no?, o analizar, ¿no?, respecto a los criterios de valoración o cualquier otra parte que pueda ser de interés. En cualquier momento, si no queremos, pues podemos borrar esa mención. Incluso podemos hacer menciones no solamente de texto, ¿no?, de subrayados, sino imaginad que aquí hubiera un croquis, ¿no?, de un mapa o lo que sea que quisiéramos hacer una anotación. Podemos hacer también una selección, en este caso gráfica, ¿no?, de ese subrayado para luego pues compartirlo o comentarlo. Este es otro de los casos de ejemplo. Una vez estamos ya en otra fase, ¿no? En este caso ya hemos hecho nuestras búsquedas, nuestras alertas. En este caso, por ejemplo, una vez nosotros hemos configurado nuestras alertas, las recibimos por correo electrónico y nos indica, vale, tienes un nuevo resultado para esta alerta, ¿no? Y cuando pinchas a ver todas esas novedades, te vas aquí al listado, se te indica en amarillo, ¿no?, cuál es esa novedad, ¿no?, que tú no habías revisado antes, y puedes, pues eso, entrar en el detalle para revisarla. Cuando estás aquí en los resultados o bien de una búsqueda o una alerta que has recibido por correo electrónico, en ese proceso de revisión hay algunas que vas a descartar ya claramente por simplemente el objeto, ¿no? Pues esto no me interesa porque claramente no es de mi ámbito o lo que sea, pues puedes pinchar aquí en el enlace de ocultar este elemento y vas descartando, ¿no?, aquellas que pues no sean de tu interés, pues porque no aplican a vuestra prestación o lo que sea. Aquí siempre vais a poder, se os activa ese botón de ver descartados, ¿no?, que puede ser una buena manera para identificar, por ejemplo, ¿no?, palabras clave que comparten esas distintas licitaciones que descartas, ¿no?, para identificar, vale, pues
aquí en lugar de ferroviario, ¿no? Voy a quitar todas aquellas que hagan referencia a peatonales, peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ser una buena manera de identificar términos a excluir, por ejemplo, ¿no? Para refinar esos resultados. Vale, una vez hemos hecho esto, esa primera exploración rápida, entonces nos interesa entrar, ¿no? En el detalle de esa licitación para ver hasta qué punto, ¿no? Pues nos interesa presentarnos o no. Cuando entramos en una licitación tenemos todo el detalle básico de esa licitación, ¿no? Quién lo quiere contratar, cuál es el objeto, el procedimiento, tipo de contratos, etcétera, el plazo de presentación de ofertas con el detalle de la hora, etcétera. Podemos acceder a la fuente, ¿no? Para si directamente queremos presentarnos o hacer una pregunta oficial, pues podemos acceder directamente a la fuente. Pero también tenemos aquí directamente la información de los pliegos, ¿no? Que podemos o bien explorarlos con el visor que hemos visto antes, ¿no? Y hacer las pertinentes anotaciones, o generar un resumen, en este caso con inteligencia artificial, para leer en diagonal, ¿no? Esas claves principales del PCAP o del PPC, ¿no? El PCAP es donde tenemos las condiciones administrativas, los requisitos que tenemos que cumplir para presentarnos, ¿no? Cuáles son las solvencias exigidas, etcétera, o cómo se va a valorar nuestras ofertas, en este caso, ¿no? Los criterios de valoración o el detalle incluso, ¿no? De los importes, las posibles prórrogas, etcétera. Esta información básica, ¿no? Que en vuestro día a día utilizáis para revisar, ¿no? Si os interesa presentaros a esa licitación. En este caso, ¿no? Pues exploramos el presupuesto, los criterios de valoración, la ponderación que tiene el precio respecto al resto de criterios de calidad. En este caso, como hay lotes, pues nos distingue los distintos lotes. Y luego también pues la documentación a presentar en cada caso, distribuida en qué sobres, etcétera. La información respecto a las garantías. Y lo mismo para las cláusulas técnicas, ¿no? En este caso serían las especificaciones, ¿no? Todos aquellos requisitos que la prestación debe cumplir. Entonces también es relevante revisar, ¿no? En este caso para cada uno de los lotes, cuáles son esas especificaciones, ¿no? Requisitos básicos que deberíamos cumplir en el caso de presentarnos. En este caso, a veces hay aspectos, ¿no? que conectan el pliego técnico con el administrativo, ¿no? En este caso, me ha parecido ver, ¿no? Para el lote 2, creo, que aquí van a puntuar como mejoras, ¿no? También, en este caso, reducción de exclusiones, ¿no? En este caso, de seguros de responsabilidad. ¿No? En este caso, el detalle de estos riesgos excluidos, ¿no? O potenciales riesgos a excluir serían estos. Entonces, bueno, conviene, ¿no? Tener esa lectura detallada de ambos pliegos administrativos y técnicos, y como esto lleva mucho tiempo, en esa primera revisión inicial, ¿no? Nos interesa tener este resumen para revisar rápidamente, ¿no? Si de entrada queremos descartar esa prestación o por lo siguiente, pues vamos adelante. Esta primera revisión que hacemos de los pliegos, en cualquier momento podemos activar el asistente para hacerle preguntas concretas más afinadas, pero si directamente ya hemos descartado no presentarnos, pues directamente, ¿no? Pues lo marcaríamos como descartado, o si por el contrario queremos hacerle seguimiento, podemos pinchar aquí en seguir. Cuando pinchamos en seguir, básicamente lo que estamos es activando las notificaciones para cualquier actualización que tenga esa licitación, pero además también lo estamos activando para hacerle seguimiento. En este caso, lo podemos ya asignarle una fase. Si hemos decidido que nos vamos a presentar, podríamos marcarlo que ya estamos en preparación, ¿no? Ya hemos decidido presentarnos. Si todavía no hemos decidido o alguien otro, ¿no? Algún compañero nuestro tiene que revisar o validar esa posibilidad, pues lo dejamos en publicada, ¿no? Y le podemos hacer una mención para que indique si finalmente nos presentamos o no, etc. A la vez que hacemos esto, podemos clasificar esa licitación en cualquiera de los verticales en los que estemos trabajando, ¿no? Para tenerla bien clasificada y luego hacerle seguimiento. Pues en este caso son tema de seguros, ¿no? No tengo ninguna etiqueta, así que voy a crear una, ¿no? Y voy a poner seguros. Y nada, así ya tendría bien clasificada esa licitación. Una vez hemos pinchado en seguir, se nos activa también, aparte de el poder hacerle seguimiento en el panel Kanban, ¿no? Que veremos que es ese seguimiento de las distintas fases, este bloque de tareas, ¿no? En la que podemos crear pues esa primera tarea de decidir si nos interesa o no, que podríamos generar para un compañero, o si hemos decidido presentarnos, pues las distintas tareas, ¿no? De preparación de la documentación. Oye, prepara la declaración responsable y la asignas a tal compañero, o prepara la oferta, lo que sea. Desde aquí simplemente, ¿no? Podemos crear una tarea y decidir si nos presentamos.
Revisa lote 2. Tengo dudas por el peso de criterio precio, por ejemplo. Entonces, incluso le marcas ya directamente un plazo, ¿no? Y lo compartes para una persona, le dices notificar a esa persona y simplemente pues ya guardas esa tarea. Así que nada, aquí ya tenemos esa licitación que hemos decidido seguir. Hemos incorporado ya directamente una tarea, ¿no? Decidir si nos presentamos o no. El día que pues, eso esté ya resuelto, pues simplemente marcamos que esa tarea ya está cumplida. Si nos hace falta, pues el compañero entraría aquí, ¿no? Y comentaría cualquier cosa y tendremos ese hilo de conversación en esa tarea. Una vez hemos decidido presentarnos a esa licitación, pues la movemos en preparación y pues seguimos con las tareas de preparación de esa oferta, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta que ya teníamos medio preparada, ¿no? Pues ya hemos preparado la oferta, termina además en 22 horas, estamos ahí un poco a riesgo y ya hemos preparado declaración responsable, etcétera, y solo nos falta presentar la oferta. Aquí una cosa interesante, ¿no? A veces vemos cosas en los pliegos que pueden hacernos dudar. Ostras, aquí esto está mal en los pliegos, esto puede perjudicarnos en el futuro, ¿no? En la licitación, en la posible adjudicación. ¿Cuándo puedo o cuándo debo presentar un recurso, ¿no? Cuando tú te presentas a una licitación, en general estás aceptando ya esos pliegos. Así que si quisieras recurrir esos pliegos, deberías recurrirlos antes. Imagínate que tengo esa duda. Pues te vas aquí al asistente y le puedes hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuándo recurrir unos pliegos? ¿Antes o después de presentar la oferta? Como esta podríamos compartir 1000 preguntas, ¿eh? No sé si alguno de los que estáis aquí empezando queréis compartir alguna pregunta. Pues lo vemos luego. En este caso, ¿no? Me recuerda, ostras, pues esto tienes que presentarlo antes, ¿no? De presentar oferta, pues si no estás ya aceptando esos pliegos y además, pues este es el plazo, etc. Lo interesante de las preguntas que le hacemos al asistente es que siempre nos remite la fuente en la que se ha basado para la respuesta y podemos pues eso, revisarlo o completarlo, ¿no? Para tener esa seguridad, ¿no? Respecto a lo que nos está diciendo. En este caso, ¿no? Tenemos el explorador de la ley de contratos que podemos revisar esa referencia. Volvamos al caso en el que estábamos, ¿no? Estamos seguimiento de esa coordinación, ¿no? Para la preparación de las ofertas. En este caso hemos visto, ¿no? Cómo decidir si nos presentamos o no. Vamos moviendo por el flujo, ¿no? En este caso de estamos ya preparando la oferta o ya ha sido enviada, etcétera. Tenemos ese control de tareas, ¿no? De los distintos aspectos a cubrir para cada uno de los casos. Veamos cómo nos puede ayudar, en este caso, a cubierto contratación, la herramienta sobre todo del asistente, para analizar en detalle esos pliegos e incluso preparar la oferta, ¿no? En este caso, si nos volvemos a esos ejemplos que teníamos abiertos, voy cerrando ventanas. Sí, aquí cuando estamos en una licitación, esta misma, por ejemplo, bueno, esta es la pregunta que le hemos hecho al redactor. Aquí, cuando estamos en la licitación, hemos visto que podemos generar el resumen de las claves, etcétera, pero tenemos este botón pregunta a este documento, que es súper interesante y os animo a trastear con él y a ver todo el provecho que podéis sacarle. Una vez le preguntas a este documento, en este caso es un PCAP, ¿no? Le dices, vale, pues genérame las claves de PCAP. Te genera de nuevo las claves que ya habías visto en el resumen. Y lo que puedes hacer es hacerle preguntas al documento. Entonces, aquí además tienes el visor, ¿no? Entonces, en función de lo que te interesa revisar, pues puedes hacerle preguntas de lo que sea respecto a ese pliego. En este caso, yo creo que ya le he hecho una pregunta, ¿no? Aquí, que era indícame el mejor equilibrio para ofertar al lote 2, ¿no? Que era este que estábamos viendo de seguros, que maximice mis beneficios sin incurrir en bajas anormales. Entonces, aquí hace un análisis de la ponderación que está en los pliegos, ¿no? Y me indica, pues, cuál podría ser, ¿no? Algunos aspectos a revisar para no incurrir en bajas anormales en función de la fórmula que está establecida en los pliegos o, si no está establecida, ¿no? La que está definida en la ley de contratos. Respecto a las posibles mejoras, pues si es algo que fácilmente puedo cubrir, pues me va a recomendar pues, presentar todas las posibles mejoras si puedo hacerlo.
Y en cambio en el criterio precio, ¿no? Pues va a vigilar, ¿no? A recomendarme, oye, pues no te pases, ¿no? Para no incurrir en posibles bajas anormales, etcétera. Lo más interesante no es hacerle caso, no se trata de hacer caso al asistente, nosotros tenemos nuestro propio criterio, pero sí que nos ayuda a fijarnos, ¿no? En detalles que no se nos pasen por alto y a tomar decisiones más informadas y más pertinentes respecto a lo que está establecido en los propios pliegos. Podemos iterar cualquiera de estos resultados y otra cosa muy interesante es que cuando estamos en una licitación, en esta misma que teníamos aquí, además de la información de los pliegos, tenemos esta información que estamos extrayendo de forma sistemática de todas las licitaciones similares, en las que estamos analizando el histórico de lo que ha sucedido en el pasado, licitaciones como esta, ¿no? Que comparten estas palabras clave, CPVs, tipo de contrato, procedimiento, rango de importes, etcétera, qué concurrencia han tenido, qué posible baja, en este caso, cuál es la media de la baja que ha habido en las adjudicaciones anteriores, cuáles son los potenciales licitadores que podrían presentarse y cuál es el detalle incluso, ¿no? De los contratos que han ganado esos licitadores en ese contexto. Tenemos incluso el detalle de la baja histórica de estos licitadores, la baja en los últimos 12 meses, etc. Entonces, con todo este contexto de información que me ayuda a anticipar potenciales competidores, posibles bajas que pudieran aplicar a esos competidores. Aquí me da una información genérica de toda la media, ¿no? De todo este conjunto de competidores, pero si yo conozco los competidores o identifico, ¿no? Que estos podrían efectivamente presentarse, pues puedo fijarme, ¿no? En cuáles son las bajas más recientes, etcétera. Si quiero ver el detalle, me puedo incluso ir a la ficha de ese licitador, donde voy a poder ver el histórico de todas las bajas, ¿no? En este caso, pues la evolución de las distintas bajas por años, que me da una idea también de las tendencias de este licitador, etcétera. Entonces veo, bueno, que aquí ha ido aumentando también, ¿no? Las bajas, en este caso, 15% y las bajas de más del 25%, pues los últimos años también ha crecido, pero no tanto, etcétera. En todo caso, me sirve para tener una primera orientación. Entonces, cuando yo estaba aquí preguntándole, ¿no? Sobre qué porcentaje de baja aplicar, etcétera, pues le podría también pasar estos datos. Oye, veo que la media ha sido un 12%, estoy valorando presentar una baja del 15%, ¿qué te parece, etcétera? Entonces, bueno, aquí me va a remitir pues, a la información que esté en los pliegos y lo que podría ser recomendable o no, etcétera. Y por lo tanto, pues simplemente me sirve como ping-pong, ¿no? Para, en este caso, respecto a aspectos concretos del pliego, ¿no? Analizarlos, compararlos, contrastarlos y ver de qué forma podríamos detallarlo. Me podéis pedir cualquier cosa, así que pues ponerlo a prueba, ¿no? Que puede ser bastante práctico, incluso a veces, ¿no? Para calcular cosas como muy sencillas, pero que no quieres perder el tiempo, ¿no? Para este lote tienes que acreditar el 70% de tal, pues calcúlame esto directamente, ¿no? Respecto al valor estimado del contrato, por supuesto base, lo que sea. Todo este tipo de cosas. Incluso las administraciones públicas también están utilizando esta herramienta para analizar, por ejemplo, ¿no? Cómo adaptar determinados criterios de adjudicación, etcétera, etcétera. Vale, pues ya hemos visto, ¿no? Cómo en este caso hacer seguimiento a las licitaciones que nos interesan, cómo coordinar esa presentación de ofertas, cómo analizar los pliegos para ayudarnos, ¿no? En esa preparación de las ofertas, incluso a preguntarles cosas en más detalle. Luego creo que podemos ver algún otro ejemplo, ¿no? Aquí del pliego administrativo, ¿no? Que nos indicaba pues esas posibles mejoras, ¿no? Hasta 10 puntos para, en este caso, riesgos excluidos. Pues aquí en el PPT, que está en todo el detalle de esos riesgos excluidos, ¿no? Pues puedo preguntarle, en este caso, ¿no? Ayúdame a revisar, por ejemplo, ¿no? Recomienda los riesgos más interesantes a excluir como aseguradora, tomando en cuenta que puedo ganar 10 puntos de 100, ¿no? Si excluyo hasta 4 riesgos. Y aquí hace una revisión de todos los riesgos que están contemplados en este caso en el pliego técnico y me da argumentos que, de nuevo, no tengo que hacerle caso, ¿no? Pero me ayuda a reflexionar pues eso, posibles, cuáles podrían ser los más interesantes, ¿no? Los 4 más interesantes a excluir, pues por varias razones. Entonces aquí pues simplemente él hace su reflexión y nosotros podemos incorporarle criterios. O tomo en cuenta este criterio o el otro, etcétera. Pues nada, simplemente a modo de ejemplo, que creo que puede ser bastante interesante, ¿no? Para agilizar ese proceso, 1, de revisión y 2, de preparación de las ofertas.
Pues nada, vamos cerrando esta parte. Hemos visto, ¿no?, el resumen de los pliegos para decidir si nos interesa, cómo preguntarle a un pliego para preparar tu oferta y evaluar potenciales competidores y bajas, ¿no?, tener esos datos para tomar decisiones informadas, ¿no?, respecto a, bueno, al menos qué es lo que han hecho en el pasado, ¿no?, nuestros competidores. Que evidentemente hay otras variables, ¿no?, que no podremos controlar, pero nos da un cierto contexto interesante. Vamos directamente a ver los siguientes flujos. En este caso, todo lo que es el seguimiento de las licitaciones, pero ya no solo en el plazo de presentación de ofertas, ¿no?, sino en todas las distintas fases, ¿no?, del expediente. Es decir, una vez hemos enviado esa propuesta, cuando está en fase de evaluación, si tenemos un requerimiento de subsanación de documentación o de presunta baja normal que tenemos que justificar, ¿no?, pues podemos también controlar esos plazos, ¿no?, y hacer la conversación con nuestros compañeros para presentar esa baja normal. Aquí de nuevo podríamos utilizar el asistente, ¿no? Podríamos indicarle, oye, hemos tenido esa baja normal, ¿qué nos recomiendas, etcétera? ¿Cómo justificarlo, etcétera? Nos puede ayudar a no olvidarnos de aspectos importantes, ¿no?, sobre qué debemos basarnos para justificar, pues eso, que nuestra baja no está normal, ¿no?, que podemos justificar la viabilidad de esa prestación, etcétera. Luego, en adjudicación lo mismo, ¿no?, pues presentar los certificados de ejecución, etcétera, etcétera. Y una vez incluso el contrato está ya pues formalizado, ¿no?, en la ejecución, podríamos marcar aquí las distintas tareas o entregables, ¿no?, que están implicadas en ese contrato para hacerle el seguimiento correspondiente. En cualquier momento, en función de lo que nos interesa, podemos ordenar todos estos contratos que hacemos seguimiento, pues por presupuesto, por fecha de cierre, por fecha de creación, etcétera. Podemos filtrar si estamos revisando una fase en concreto o un vertical en concreto, ¿no? Vamos a revisar todos los verticales de campo de fútbol, pues fácilmente, ¿no?, todo lo que hemos etiquetado lo podemos filtrar, o de determinado adjudicador, ¿no?, pues solamente de este adjudicador en concreto, etcétera. Lo mismo que podemos utilizar para hacer este seguimiento, lo podemos utilizar para analizar los resultados. En este caso, para también completar el ejercicio, ¿no? Imaginad que esta oferta, ¿no?, que estábamos pendientes de decidir si nos presentamos o no, decidimos que finalmente no nos presentamos, pues simplemente pinchamos en archivar, desaparece de nuestro Kanban y ya está. Pero luego me interesa ver quién efectivamente va a ganar esa licitación, ¿no?, que no me he presentado, pero me interesa verlo. Entonces aquí, cuando me voy a detalle, puedo ver todas las licitaciones a las que he marcado seguir, las hay archivado, ¿no?, etcétera. Tengo aquí la fase, ¿no? Entonces quiero revisar todas aquellas que había marcado como archivadas, quién efectivamente las ha ganado, y además quiero revisarlo por pues, todos aquellos que están por el vertical de césped artificial. Pues en este caso, ¿no?, pues puedo ver las métricas principales, ¿no?, pues el descuento medio, la competencia media, de todas aquellas que yo no he decidido no presentarme, y además de ese vertical. O podría analizarlo al revés, ¿no? Quiero ver de todas las que me he presentado yo, pues de césped artificial, ¿no?, pues cuál ha sido la concurrencia o el descuento medio, etcétera, etcétera. Así que una primera exploración, ¿no?, de resultados, de comparar en este caso licitaciones, las que he ganado o las que han ganado otros, o otras que simplemente quería darle seguimiento, ¿no?, y quería ver esos resultados. ¿Quién las ha ganado? ¿Con qué concurrencia? ¿Con qué baja? Etcétera, etcétera. Esto nos acerca ya, ¿no?, a esa parte, ¿no?, de análisis de resultados, comparar nuestra competencia, monitorizarla, etcétera. Vamos ahora a ello. Antes de eso, vamos aquí a ir cerrando las ventanas que teníamos abiertas. Y vamos a fijarnos en este caso en cómo aprender, monitorizar los resultados de, en este caso, nuestros competidores o los nuestros propios. Ya hemos visto cómo explorar, ¿no?, de entrada, pues, por ejemplo, nuestros resultados, etcétera. Una cosa interesante es que podemos irnos también a ver nuestra propia ficha para ver nuestro propio índice de éxito. Aquí lo que estamos analizando es no solamente las licitaciones que hemos ganado, sino aquellas en las que nos hemos presentado pero no hemos ganado, y quién está ganando las licitaciones que nosotros perdemos. Esto puede interesarnos verlo para nuestro propio caso,
y también ver la baja, ¿no?, que han aplicado esos ganadores en las licitaciones que hemos perdido, etcétera, que es otra manera de verlo de forma resumida, ¿no?, para un competidor en concreto. Pero también podemos analizar un competidor, no necesariamente nuestros datos. Entonces, esta información es muy interesante también para ver, ¿no?, pues cuál es el porcentaje de éxito que tienen nuestros competidores, etcétera, y también identificar quién gana lo que nuestros competidores pierden, que puede ser, por ejemplo, un indicio de posible colusión de mercado, ¿no? Es decir, si siempre de forma reiterada ganan los mismos los contratos que pierde este competidor nuestro, pues puede ser un indicio, ¿no?, de que estos competidores están compinchados a la hora de presentarse ofertas, etcétera. Entonces, bueno, una posible denuncia a competencia, etcétera, o simplemente saberlo, ¿no? Por lo tanto, entender cuáles pueden ser las lógicas detrás de algunos resultados. Vamos a ver más ejemplos. Una vez estamos viendo la ficha de cualquier licitador, ¿no?, sea un competidor o lo que sea, podemos pinchar en seguir si queremos monitorizar, ¿no?, todo lo que en este caso este competidor vaya a ganar, y podemos incorporarlo luego a, en este caso, nuestro panel de competidores. En este caso nos vamos aquí a tu organización, competencia. Por defecto nos van a aparecer aquí todas las entidades licitadores, en este caso, que seguimos, pero podemos añadir cualquiera que tengamos en mente que queramos incorporar, ¿no? Imagínate, pues, que queremos añadir Exit Click o lo que sea, pues podríamos incorporarlo directamente desde aquí y lo incorporaríamos a nuestro panel de competidores para monitorizar sus resultados. ¿Cómo funciona la monitorización de resultados? Podemos monitorizar los últimos 12 meses, ¿no?, y ver cuáles son las adjudicaciones que han ganado. Nos va a comparar pues, los resultados respecto a los anteriores 12 meses, ¿no? Por lo tanto, vamos comparando años, tanto las adjudicaciones como el importe adjudicado, el importe media, la baja media, la concurrencia, etcétera, etcétera. Básicamente los indicadores principales, ¿no?, que nos interesan, pero podemos analizar estos resultados en los últimos 30 días o en los últimos 90 o en cualquier año que nos interese. Incluso podemos hacer un análisis que puede ser interesante, ¿no? Por ejemplo, yo quiero revisar los últimos 12 meses, pero solamente de esas licitaciones que contengan césped en el objeto. Por lo tanto, voy a monitorizar esos resultados solamente de las licitaciones que contengan césped o de determinada CPV o para tipo de entidades, ¿no? Quiero ver esos resultados para entidades locales. Por lo tanto, ¿no?, en función de lo que me interese, puedo segmentar esos resultados y verlo en detalle. Además de ver este agregado resumido, puedo entrar en el detalle de lo que me interesa. Entonces, si quiero ver para ese competidor en concreto, ¿no?, en este caso Abacus, pues puedo ver todos esos indicadores por meses, puedo ver el detalle de esas adjudicaciones, pinchar en ver informe para ver directamente todos esos datos, ¿no?, en este caso, de cuáles han sido las adjudicaciones a Abacus en los últimos 12 meses. Y ahí me voy a dar cuenta de algunos patrones, ¿no? Si hay un montón de menores, luego esos menores, algunos que quizás pasan a negociado, cómo se está contratando desde entidades locales, o lo puedo comparar con otros tipos de entidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, si pincho en entidades locales, pues me va a hacer, ¿no?, el panorama de cómo están contratando entidades locales a este licitador. O puedo fijarme en todos aquellos, ¿no?, que solamente han sido ellos el único concurrente. Pues, evidentemente, muchos son contratos menores, etcétera, pero también hay algunos casos, ¿no?, abierto, simplificado, etcétera. ¿Me interesa ver este caso? Pues me voy a ver ese caso en concreto. Por lo tanto, ¿no?, el potencial de analizar pues esos resultados, ¿no?, incluso pues palabras clave que quizás no estamos teniendo en el radar en nuestras alertas, etcétera, o posibles CPV que no estamos monitorizando, etcétera, puede ser otra buena manera, ¿no?, de identificar y de aprender de nuestros competidores de esos resultados. Cuando estamos analizando, pues, por ejemplo, ¿no?, esas licitaciones que han ganado otros, ¿no?, nos puede interesar irnos al detalle de esa licitación. Y en ese caso, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, estos serían nosotros, en teoría, ¿no?, pues si fueran otros, pues podría irme a ver esa licitación en concreto y analizar, por ejemplo, los resultados, ¿no?, de la adjudicación de esa licitación para identificar, ¿no?, pues las actas de valoración, por qué han ganado, ¿no?, cuál es la ventaja competitiva, etcétera. O podría preguntarle al pliego, ¿no?, para que me extrayera ese resultado en caso que ese informe sea muy largo, lo que sea. Por lo tanto,
Uno, nos sirve para identificar ventajas competitivas, ¿no? Porque ganan unos u otros. Nos sirve para identificar patrones de cómo están contratando determinados adjudicadores. Nos sirve para comparar resultados, ¿no? Respecto a los nuestros, respecto a los licitadores, ¿no? De quién está ganando qué contratos, de qué importes, etcétera. Y nos sirve para identificar también potenciales oportunidades, porque, por ejemplo, licitadores o adjudicaciones que puedan ser complementarias a las nuestras, ¿no? Imagínate un competidor o un colaborador, ¿no? Que ofrece determinada prestación. Office 365, me lo invento, ¿eh? Vale, nuestra herramienta se complementa con el Office 365, por lo tanto me interesa ver todos aquellos adjudicadores, ¿no? Entidades que tienen Office 365 porque son susceptibles, ¿no? Que les interese mi producto. Entonces, identificando, ¿no? Los ganadores de esa prestación, pues puede ser una manera de hacer prospección de mercado también en este sentido. Bueno, vamos cerrando estos casos y vamos revisando, recopilando, en este caso, lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto cómo monitorizar nuestros competidores, cómo aprender de sus resultados, ¿no? Tanto en el detalle de las actas de valoración como de forma agregada, y identificar patrones, ¿no? De cómo están contratando. Vemos, en este caso, la distribución de la manera en la que están contratando. Podemos explorar el índice de éxito y ver quién gana lo que otros pierden. E incluso eso, analizar las adjudicaciones que han tenido para optimizar nuestras alertas, ¿no? CPVs que no estamos monitorizando, palabras clave que no teníamos en el radar, etc. Vamos, para ir terminando, la parte de controlar nuestros contratos. En este caso, ya hemos visto, ¿no? Que desde el Kanban podemos ir haciendo el seguimiento incluso hasta la ejecución del contrato, en la forma de las tareas, etc. Pero luego podemos incluso irnos aquí al panel de garantías en el que podemos ver pues, todas las garantías, en este caso, que tenemos pendientes e incluso pues, aquellos contratos, ¿no? Si se han prorrogado pues 2 años o lo que sea, para controlar el plazo de esos contratos, ¿no? Y si el plazo de la garantía era de 1 año, de 2 o lo que sea, controlar ese plazo. Si eso ya está cancelado o no, en este caso no, hasta el 21 de abril y todavía no nos han cancelado esta garantía, porque no sé vuestra experiencia, pero en general no suele ser por oficio. Tienes que pedirlo, etcétera, aunque no debería. Pues en este caso no podrías crear una tarea para eso, solicitas una devolución de la garantía, etcétera, y una vez está ya cubierto, pues lo marcas aquí como cancelada y así tienes un panel, ¿no? Donde tener controladas pues, esos plazos y también, ¿no? Hasta que ya se han devuelto esas garantías, etcétera, etcétera. Ese puede ser bastante práctico, ¿no? En el día a día también vamos a ver el agregado, ¿no? De cuántos tenemos en garantías pendientes, cuánto suma el importe, etcétera, etcétera. Respecto a las tareas, hemos visto que podemos hacer el seguimiento desde las propias fases, ¿no? En el Kanban, pero si nos vamos a qué tareas, podemos ver pues, todas las tareas que yo he asignado a terceros o todas aquellas que se me han asignado a mí, para controlar, ¿no? Cuáles están ya vencidas, cuáles están pues en plazo, etcétera, y puedo ir controlando. Bueno, pues esta no la había marcado como resuelta, ya lo estaba. Y aquí pues simplemente voy a hacerle un comentario, ¿no? Revisa que esto ya está. Entonces, si notifico a cualquier compañero, pues el compañero va a recibir un correo electrónico, ¿no? Con ese aviso. Aquí voy a poder ver también el historial, ¿no? De cualquier cambio que haya sufrido esa tarea, etc. Y para ir terminando, la última parte, que también es interesante. Cómo anticipar futuras oportunidades, ¿no? Hemos visto que podemos optimizar las alertas en base a lo que hemos visto de nuestros competidores, etcétera. Pero también hay otras maneras de identificar oportunidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, esa búsqueda que teníamos de material de oficina, ahora no entro aquí en el detalle de cómo perfeccionar esa alerta, pero imaginad que nos vamos a revisar, ¿no? Los resultados de esos contratos que han quedado desiertos, ¿no? Sin ofertas. En este caso, pues me interesará ver cuáles han sido esas licitaciones o incluso los adjudicadores, ¿no? De esas licitaciones, porque pues, son susceptibles quizás de renovar, ¿no? Una nueva licitación o de identificar pues, por qué han quedado desiertas, etc. Ese podría ser un buen ejemplo. Otro sería analizar, ¿no? De la contratación programada aquellas que finalmente no se han licitado. Y otra muy interesante es de todas las licitaciones que yo estoy siguiendo, ¿no? O bien por adjudicador o por competidor o por CPV, cuáles están próximas a vencer y por lo tanto no son susceptibles de renovarse. En este caso, por ejemplo,
me interesa ver, ¿no?, licitaciones que van a finalizar pronto, en este caso de un competidor, ¿no?, de Abacus, y voy a fijarme, ¿no?, en aquellas que van a finalizar pronto y que puedan ser relativamente recurrentes. Por lo tanto, va a ser otro ejemplo, ¿no?, de licitaciones, anticipar licitaciones que vayan a poder salir, ¿no?, porque van a necesitar renovarse. Pues ese es una buena herramienta, ¿no?, para identificar oportunidades. Y este sería un poco un resumen, ¿no?, cómo gestionar de una forma sencilla, todo desde una misma herramienta, todo este ciclo de gestión de nuestras licitaciones, ¿no? Hemos visto cómo descubrir oportunidades, cómo ampliar el alcance de nuestras alertas o reducir el ruido, ¿no?, excluir esos resultados que puedan no interesarnos. Hemos visto cómo analizar esas licitaciones y pliegos para identificar si nos interesa presentarnos o no, e incluso preguntarle al asistente, ¿no?, aspectos concretos para la preparación de nuestra oferta. Hemos visto cómo hacer el seguimiento de las licitaciones, ¿no?, desde coordinar la presentación de las ofertas hasta responder recursos, subsanación de documentación, etcétera, o incluso controlar hitos de ejecución del contrato. Hemos visto cómo controlar las prórrogas o la devolución de las garantías de nuestros contratos y cómo anticipar nuevas oportunidades, ¿no?, de licitaciones, por ejemplo, que vayan a renovarse. Así que nada, cerramos la sesión de hoy con ya directamente vuestras últimas preguntas que podáis tener, comentarios. He visto que algunos tenéis que marcharos ya. Así que nada, dejamos unos últimos segundos para compartir algunas preguntas, comentarios que queráis, o si queréis que revisemos alguna última parte. Y nada, invitaros a todos los que todavía no tengáis cuenta en la herramienta, que generéis vuestra cuenta de prueba para poder poner en práctica lo que hemos visto, ¿no?, y ver hasta qué punto os puede ayudar en vuestro día a día y sacarle partido. Si no hay más preguntas, pues nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por compartir también vuestras experiencias y nada, animaros a también seguir, en este caso, próximos talleres y nos vemos en próximas ediciones. Un saludo a todos. Buenos días.